El relato de Mazón sobre qué hizo la tarde de la Dana ha cambiado al menos 8 veces en un año. ¿Cambió de versión? Jamás. ¿Cuándo ha mentido? Dijo que Mazón llegó al CECOPI pasadas las 7 de la tarde. Luego, Mazón habla de media tarde, hasta que... Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Pero quién cambia la versión? Estos son los 8 cambios de versión de Mazón, casi 365 días después de la tragedia. Pues en concreto, el que de forma emblemática ejemplifica esta cifra, que este dato es el de los supuestos muertos que había enterrados en agua en el parking de Bonaire, en la ciudad de Aldaya, ¿no? Es decir, este bulo, digamos que de manera emblemática, pues ejemplifica por la cobertura que tuvo esta cifra, ¿no? En la que pues muchas veces, no por la voluntad del medio de comunicación por engañar o por mentir, pero sí, bueno, contribuyen a esta viralización de una información que luego se demostró que era totalmente falsa. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Bueno, pues hoy se cumple un año de la Dana, hoy se cumple un año de mentiras, que empezó el propio Mazón el mismo día de la Dana, incluso antes de que ocurriera, y que, bueno, pues vamos a repasar, vamos a ver por ejemplo, no vamos a entrar mucho, sobre todo me voy a centrar en las mentiras de los buitres carroñeros, que cada vez que hay un suceso con muerte, pues ya saben que es fácil convertir el dolor y la indignación en odio y buscarle rédito político o interés, digamos, económico. Hubo un montón de campañas. La de Bonaire quizás fue el parking de Bonaire donde más bulos se hicieron, pero hoy también hicieron campañas con desinformación contra la Cruz Roja y contra organizaciones que recogían dinero para precisamente beneficiar a otros, muchos de ellos neonazis o grupos de ultraderecha, o los propios difusores de bulos, que también recopilaban dinero, y antes pues hicieron campañas para que la gente no apoyase a esas organizaciones, ¿no? La Cruz Roja quizás a la que más le han dado, pero vamos a empezar por las 8 versiones del señor Mazón, que dice que él nunca cambia de versión, que él nunca miente y que a día de hoy sigue sin decir qué hizo entre las 7 y las 8 de la tarde. Todo lo que se ha sabido es porque, digamos, a pesar de intentar ocultar la información, se han ido sabiendo cosas, y siempre pues le han desmontado las mentiras que anteriormente había hecho. Bueno, vamos a ver las 8 versiones del señor Mazón. El relato de Mazón sobre qué hizo la tarde de la Dana ha cambiado al menos 8 veces en un año. ¿Cambió de versión? Jamás. ¿Cuándo ha mentido? Primer cambio de versión. La Generalitat primero habló de comida privada. Días después, el jefe del Consell finalmente admite que fue un almuerzo de trabajo, aunque en la agenda oficial no constaba ningún acto. Segundo cambio de versión. El equipo de Mazón filtró a la prensa que comió con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, hasta que el propio empresario lo negó. Finalmente, Presidencia admitió que fue con Maribel Vilaplana, en el Ventorro. ¿Cuándo ha mentido? Y cuando le piden los tickets de la comida, es entonces cuando llega otra versión. Tercer cambio de versión. Mazón alega que acudió a esa cita como líder del PP valenciano y no como presidente de la Generalitat. ¿Cambió de versión? Jamás. Cuarto cambio de versión. Vilaplana primero dijo que salieron del Ventorro a las 17:45, pero luego rectificó en su carta a la prensa. Fue entre las 6:30 y las 7 menos cuarto de la tarde, y la Generalitat nunca corrigió la versión inicial. Quinto cambio de versión. Mazón aseguró haber ido directo al Palau, pero en realidad acompañó a Vilaplana al parking de Glorieta Paz antes de volver a su despacho. ¿Pero quién cambia la versión? Sexto cambio de... Esto no es que cambie la versión, es que lo ha reconocido porque testigos lo han denunciado, o la propia Vilaplana lo ha dicho, y ahí va cambiando de versión cuando le van pillando las mentiras. No es que él vaya diciendo verdades, sino que tiene que ir reconociendo cada vez que le pillan una mentira. De versión. El gobierno aseguró que Mazón llegó al Palau a las 6. No fue fácil el viaje. Pero ahora sabemos que llegó al Palau cerca de las 8, casi 2 horas después de la versión oficial. ¿Cuándo ha mentido? Séptimo cambio de versión. Mazón asegura que fue directo del Ventorro al Palau, pero según varios testigos, llegó cambiado de ropa. ¿Cuándo ha mentido? Octavo cambio de versión. La Generalitat dijo que Mazón llegó al CECOPI pasadas las 7 de la tarde. Luego, Mazón habla de media tarde, hasta que... Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Pero quién cambia la versión? Estos son los 8 cambios de versión de Mazón, casi 365 días después de la tragedia. En fin,
obviamente ha dicho muchas más Lo que mentiras. Pero fijaros que, curiosamente, y es un poco lo nuestro, ayer salió una entrevista en la SER con Germán Llorca, profesor de comunicación audiovisual, que ha hecho un estudio sobre las mentiras de la Dana, ¿no? Han analizado para ello 185 noticias y han encontrado 192 bulos. Sí, han encontrado más bulos que las propias noticias que han analizado. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Germán Llorca Abad antes de ir con, bueno, pues un repaso de algunos de los bulos que bueno, en su momento, desde pandemia hemos desmontado. La conclusión a la que llegáis es que, por tanto, el primer dato, el bulo no sale solo de cuentas de redes sociales, sino porque vosotros partís de medios, de los medios de más audiencia, digamos. Digamos que sí, efectivamente. En el estudio hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente un 28%, bueno, la cifra es un 28% de estas noticias falsas o de estos bulos, no surgen necesariamente en los medios de comunicación, pero sí son los medios de comunicación los que, pues con la capacidad que tienen de llegar a muchas personas, originan que, pues o son la razón por la que estos bulos se viralizan y se dan a conocer. ¿De qué bulos estamos hablando? Pues en concreto el que de forma emblemática ejemplifica esta cifra, que este dato es el de los supuestos muertos que había enterrados en agua en el parking de Bonaire, en la ciudad de Aldaya, ¿no? Es decir, este bulo, digamos que de manera emblemática, pues se ejemplifica por la cobertura que tuvo esta cifra, ¿no? En la que pues muchas veces, no por la voluntad del medio de comunicación por engañar o por mentir, pero sí contribuyen a esta viralización de una información que luego se demostró que era totalmente falsa. ¿Cuántos hay dirigidos a instituciones? Pues bueno, en realidad en el estudio lo que hemos hecho ha sido agrupar todos los bulos en tres grandes áreas, ¿no? O en tres grandes tipos de bulo. Aquellos que tenían que ver con narrativas conspirativas, ¿no? Es decir, pues el origen de las lluvias torrenciales, ¿no? Los chemtrails o la destrucción de la... Y eso ya lo vimos en su momento. Era el combo, nos fumigan y tiran presa, pues también, ¿no? Todo esto incluso que la OTAN estaba de por medio. Bueno, pues esa es una, ¿no? Las infraestructuras hídricas, que pues obviamente las dos cosas eran falsas y otras de este estilo. En relación con lo que acabábamos de decir... Hay que decir que Esperanza Aguirre lleva un año yendo a todo mentiras, repitiendo, esta semana la vuelta a repetir el mismo bulo, que todo esto es por las presas y por Franco, o que gracias a Franco fue menos, y que que el gobierno está destruyendo las presas y que por eso está pasando esto. ¿No? Con el número real de víctimas que provocó la catástrofe, Bonaire sobre y todo. De manera emblemática, pues como os decía antes, ahí estuvo... Pero hubo muchos más bulos, aparte del de Bonaire. El parking de Bonaire con esos casi 1000 muertos que se decía que había allí dentro, y en un tercer bloque o en una tercera categoría los bulos que están diseñados específicamente para desprestigiar a las instituciones, ¿no? Sobre todo a las administraciones, pues que tienen que dar respuesta en una situación de catástrofe a esta situación. Bueno, ahí entra la Cruz Roja. De hecho, era atacar a la Cruz Roja para luego pedir yo dinero. No le di a la Cruz Roja, darnos a nosotros. O también ahí yo creo que entra la EMET, el CHJ, que dio la información correctamente, pero se inventaron pues un montón de mentiras. Bueno, pues ahí está. Nos viene bastante bien pues esta entrevista un poco para, que veáis el esquema desde la universidad, cómo se han ordenado las mentiras. Pero bueno, yo he hecho un hilo pues por el aniversario y pues empecé. De hecho, esto, como os decía, el 30 pues hice un par de hilos con esto, cuando ya se estaban conociendo los muertos. Fijaros, esto fue al mediodía, al día siguiente, y apenas se había visto este vídeo, o de hecho él lo había subido a sus redes sociales, pero lo había borrado. Fijaros lo que dijo a la 1. Esto lo publicó a la 1 del mediodía. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Lo vamos a volver a escuchar, 1 de la tarde, 10 minutos antes le había cortado el teléfono a Pradas, que ya le habían dicho que estaba aumentando el barranco del Pollo y tal y cual. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad
en todo el resto de la comunidad valenciana. Bueno, esto es totalmente falso. Aquí lo ha anunciado AEMET y algunos de sus investigadores. Pues eso, la AEMET avisó a las 8 de la mañana, aviso rojo, etc, etc, ¿no? Bueno, lo de la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencia, ¿no? Y el presumiendo primer paso de la reestructuración. Y aparte de eso, la cronología negligente actuación de Mazón, increíble dimisión ya. No, fíjate, esto no lo recuerdo. A la 1 Mazón dice que la previsión es a las 6 disminuirá la tempestad, a las 6:30 el Magro se desborda, el gobierno activa la UME, a las 7 primera desaparecidos de la Ribera, a las 7:10 el Barranco del Pollo se desborda, a las 8 la Generalitat, a las 8:11 manda la alerta a los móviles y ya hay gente que obviamente está subida, bueno, ya toda la gente está subida a los coches. A las 9 primera comparecencia de Carlos Mazón, a las 9:52 primer tuit de Mazón sobre la Dana, a las 12:36 segunda comparecencia de Mazón y que confirma muerto. A las 9:30 o 9:20 aquí es donde dijo que no había muerto, el tema del bulo, y luego a las 12:30 es cuando confirmó que ya había muerto, cuando ya se sabía desde las 7 de la tarde. Esta es una cronología, saquen sus propias conclusiones. Bueno, la verdad es que ver estos tuits de hace un año, y ahora porque también esto, bueno, yo creo que puede ser como historia de España. A las 2:40 ya descubrimos, también es verdad que apoyado, ya veníamos investigando, pero nos lo confirmó al poner el vídeo y las declaraciones de la rueda de prensa, el diario.es, ahí ya confirmamos lo que se dijo en ese tuit que publicó a la 1. Y la rueda de prensa fue a la 1, ¿vale? Luego publicó a la 1:00 hubo gente que dijo que había borrado el tuit y ahí, bueno, pues estuvimos investigando, bueno, técnicamente fíjate, ahí está el tuit, a las 6 todo ok. Bueno, ya había borrado. Según la previsión, el temporal se desplaza. Ya había borrado a la noche el tuit, así que bueno, pues finalmente descubrimos que había borrado el tuit, que había estado todo el día colgado diciendo que todo tranquilo, que a las 6 se terminaba todo. Esa era la publicación última que él había hecho en redes, se había desconectado. Fijaros que hasta por la noche no se dio cuenta de todo eso, pero más allá de las mentiras de Mazón, yo quiero que hagamos un repaso a los profesionales de la mentira, gente que gana dinero con la mentira y el odio y que todos, sin excepción, han quedado totalmente impunes. A nadie se le ha multado por decir estas auténticas burradas y sí que han ganado millones de visualizaciones, miles de seguidores. Por ejemplo, David Santo, el youtuber de Vox, me acaban de comunicar que ya han sacado 86 fallecidos del parking de Bonaire. ¿Cómo vas a publicar esto sin ninguna imagen y sin ninguna prueba? Claro, 86, pero pueden ser mucho más porque hay 5.700 plazas. Bueno, fijaros, 11.000 retweets, 58.000 likes, 6 millones de visualizaciones. Aquí os contamos las verdades que te oculta el gobierno. Bueno, esto es tremendo y obviamente no fue el único. Ya sabéis que Iker Jiménez recibió bastante también porque aparte de en el programa, en sus redes sociales, que es lo que yo analicé, ¿no? En su momento no analicé todos los programas. Luego le hizo un vídeo de cronología donde también demostró que había otros medios que también habían difundido el bulo. Yo incluso hasta medio defendí a Iker Jiménez porque él al menos pidió perdón, pero también difundió bulos y lo hizo en su programa, lo hizo en redes sociales. Ahí está el parque de Bonaire, va a ser una tragedia inimaginable. La gente tiene derecho a saber para darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido y tomar conciencia en todo el mundo. Bueno, todo esto, acusaciones que el gobierno nos está ocultando todo. Que se diga hasta ahora esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español. Basta ya, queremos la verdad. Todo esto porque se habían dicho que había 180 muertos y 80 desaparecidos o algo así. En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, que quede claro. Bertrán Endongo habría que darle un premio por la insistencia, estuvo inventando bulo constantemente, ya incluso se inventó que el parking de Bonaire, cuando ya se estaba hablando, incluso él desmintió el bulo que ya había dado él mismo y que había replicado avisando que habían sacado 80 cuerpos, se acercó allí y preguntó y dice, no, si aquí ni siquiera hemos entrado, ¿cómo vamos a sacar si ni siquiera hemos entrado? Bueno, entonces él, esto hay que alimentarlo y lo que hizo fue inventarse que una fuente muy fiable, alguien que tiene mucho poder, dice en el vídeo, le ha dicho que hubo 700 tickets, 700 personas que entraron con el coche, sacaron el ticket y que no lo han recogido. Todo esto recordar que es el 3 de noviembre, el día que se empezaron a hacer los primeros. Estuvieron un par de días entrando buzos, sacando agua y el 3 de noviembre ya había una cantidad de bulos organizados pues por la ultraderecha en redes sociales, en medios de comunicación,
pues es verdad que había un montón de audios que incluso la Guardia Civil se pudo creer y que off the record daba información falsa, ¿no? Gente, pero hay que ver los orígenes de esos audios que ahora los veremos. Bueno, fija porque, claro, enseguida todo el mundo le responde, pero si no hay tickets, ¿cómo va a haber tickets? Y luego se inventó hasta 4 versiones diferentes. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que coincidió en Bonaire con Rubén Gisbert y él convirtió los 700 tickets en 700 muertos. Y por cierto, repito, 700 muertos en un punto. A ver, os actualizo por stories porque sabéis que estoy a tope con el tema del centro logístico, que estamos ya coordinados con la UME, con todo el mundo desde la CUAS. Me he ido a Bonaire un momento para enterarme de realmente qué estaba pasando por los rumores de lo de Bonaire. Yo no quiero propagar rumores, quiero informar de certezas. He hecho un directo desde allí, lo tenéis en el canal, id a verlo, desde Bonaire. Yo todo esto lo hablamos en Pandemia Digital, hice hilos, de hecho pongo el encuentro entre Rubén Gisbert y Ndongo. Ndongo le dice, tío, que me acaban de decir que no hay ningún muerto. ¿Por qué dices que hay muertos si me estaban diciendo que no, ni siquiera han entrado? Y el tipo lo que sí le dice lo de los 700 tickets, entonces él dice que hay 700 muertos. Después de hablar con gente de allí, gente trabajadores, etcétera, a los medios los he puesto a caldo, allí, a ellos directamente. ¿Por qué han ido el Rey y Sánchez hoy a Bonaire? ¿Por qué? Porque ayer, después de 5 días, hoy es el 6º, después de 5 días, ayer se asomaron algunos efectivos de la policía, porque están desbordados, al parking. Datos oficiales, no dan cifras, pero datos oficiales. Hay 700 tickets de entrada, pero no de salida. Hay 700... Información oficial en Ndongo. 700 tickets. Estos vehículos, con familias, con gente, con niños, que entraron, pero no... Repito, 700 muertos en un punto, en el centro comercial. Eso no hay Cristo que lo tape. Por eso han tenido que venir hoy, que han venido, había ahí una... Ahí tiene, es decir, todo lo que te quieren ocultar te lo cuenta Rubén Gisbert. Y por ese buen trabajo que hace Rubén Gisbert, pues llevaron a Rubén Gisbert al programa de Iker Jiménez, que arrancaba así con esta imagen de un bombero secándose la cara, pero que toda la ultraderecha difundió como la cara del terror. ¿Qué habrá visto ahí dentro? Esta imagen en movimiento, en su momento, ¿no? Y de hecho, luego veré, este es el hilo que hice en su momento, analizando todos los bulos. Y ahora cómo empieza Iker Jiménez el programa. Compañeros, si miren ustedes la fotografía, mirad la fotografía, compañeros, por favor, en la mesa, y miren ustedes la fotografía, ¿no? Hay fotografías fijas, fotografías que son como una lámina donde el tiempo se ha detenido. Claro, si hubieras puesto el vídeo te ibas a dar cuenta que lo que hace es secarse la cara, se está secando la cara del sudor, en fin. Tienen muchas veces más fuerza y más impacto y dicen mucho más que una imagen incluso en movimiento. Imagen del terror. Esa es la rampa que dice bienvenidos y donde estaba nuestro compañero Nacho Navarro, con el cual vamos a volver a conectar en unos minutos porque nos informa de que esta noche puede haber cierta operación allí y ustedes tienen que saberlo. La información que nosotros tenemos y está corriendo por todos nuestros sistemas, vamos a ir solicitándola y vamos a ir dosificándola, en lo posible es mucha, sobre la cantidad de personas. Conocer como las noticias que se han dado de ese parking de Bonaire, donde sabemos ya que de todos los coches que entraron, de toda la gente que acudió a hacer sus compras, que no fueron avisados, entraron muchos, pero hay 700 tickets de parking que no salieron y cuyos dueños no sabemos si escaparon. Bueno, una vez que se digo esto ya estaba desmontado en redes sociales, pero el tipo tuvo el par, ya sabéis que también se puso de rodillas, hizo el paripé, lo echaron del programa, pero no se enfadó por mentir con los 700 tickets y no se enfadó por luego, a pesar de que le desmontaron, porque todo el mundo le escribía que esto es mentira, que Bonaire no tiene tickets. ¿Qué está diciendo este señor? Fondo solamente tiene un interés propagandístico de evitar efectivamente que la ciudadanía se encrespe más. No, por eso ocultan la información, ¿no? Tor Gaona, el señor Perdiguero, periodismo en mayúscula. Es decir, no paran de mentir. Todavía, porque realmente me parece de mentira. Miserables. El parking en concreto de Bonaire estamos ya sacando casi todo lo que queda. Evidentemente, al sacar toda el agua y todo el lodo de esa parte, va a seguir habiendo material, va a seguir habiendo barro en el fondo de ese parking, pero ya hemos conseguido entrar. Hemos conseguido rastrear, estamos en ello, no hemos terminado ni mucho menos la búsqueda de desaparecidos. De momento hemos encontrado una cantidad de coches, alrededor de 50 en el parking de Bonaire, donde afortunadamente no había víctimas en esos coches. No quiere decir que no haya allí. Estamos hablando de los coches que de momento... Esta es la información que había, porque esto lo hice al día siguiente, pero el tipo, a ver si... Es que no sé si vuelve... Bueno, esta es la
la información diciendo que no hay muertos, pero quiero ver, aquí está. A pesar de que le desmontan... Son 2.000 metros cuadrados con capacidad para 5.700 vehículos. Fijaros cómo insiste y dice que le han dicho que sí, que hay muertos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también hay que decirlo, están apareciendo personas en el barro rescatando, Sí, y que resulta son que son vídeos de fakes Colombia. también, ¿eh? Hay que decirlo. También ese fenómeno que nadie entiende, que la gente intente confundir mandando cosas. Sí quiero aclarar una cosa. Esta mañana en Bonaire han sido propios periodistas los que han pasado la información de que de los 700 tickets o plazas, lo que sea. Periodistas, ahora ya no son fuentes oficiales, son periodistas. Di que es endongo, periodistas en mayúsculas. Yo puedo decir, y asumo toda la responsabilidad, que tengo de manera contrastada por la labor que estamos haciendo de reparto de información, que mandos y gente de la policía nos ha asegurado que efectivamente en Bonaire, desgraciadamente, hay gente fallecida en vehículos. Rubén, un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias por el trabajo. Es obscena este ocultamiento de cuerpos que en el fondo... Es obsceno este ocultamiento de cuerpo. Es una cosa de locos. Bueno, fijaros porque Gaitán también soltó en el programa que se lo estaban diciendo. Tendremos el silencio de la cantidad de fallecidos porque la previsión de fallecidos en el garaje de Bonaire se prevé alta. Está ahí ahora mismo y está viendo el compañero, ¿vale? Me lo está diciendo un compañero que está ahí, que lo está viendo. Que no han entrado todavía. Todo esto lo estaban diciendo sin que hubieran entrado todavía. Estaban empezando a sacar agua. Bueno, fijaros porque es verdad que Iker le atacaron muchísimo. Claro, es que llevaba a todos los que habían difundido los bulos, los llevaba a su programa, o muchos de los que habían llevado, sobre todo en redes, ¿no? Porque al final, yo por lo menos lo que sé, pero ciertamente el vídeo es largo y está editado y hace muchas omisiones. Un parking en el País Valenciano inundado hasta podría esconder más víctimas mortales, podría preocupación máxima en el parking del centro comercial. Quería preguntarle por el centro comercial Bonaire. Se vieron los primeros días, en las primeras horas, algunas imágenes muy preocupantes. Aquí no dicen nada, pero... Pues ahora mismo el centro comercial está devastado, pero vamos a ver, pero... Bueno, vamos a ver, por lo menos no dicen eso en Televisión Española, pero en Antena 3, en La Sexta, en el plural, sí que difundieron que... Bonaire, que está en la localidad valenciana de Aldaya. Javier Bastida, trabajan sin descanso para retirar el agua. El aparcamiento se habría convertido en una auténtica trampa mortal. La UME ya ha entrado, ha reconocido el terreno y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente o cuántos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada, no nos dan ninguna cifra. Lo que está bien, y cifra indeterminada es que no tienen información. Todavía no habían entrado, yo creo, habían sacado agua, o están empezando a sacar agua, y ya estaba todo el rumor y que, incluso audios que ahora vamos a escuchar, pero fijaros que en La Sexta ya hablaban en esos términos. El mayor centro comercial de Valencia, que a esa hora estaba lleno de gente. Ahí está Javier Bastida. Javier, y las labores continúan. Esta mañana los buzos han entrado dentro de ese parking, de esa zona cero del centro comercial de Bonaire. Se convirtió en una auténtica ratonera, el agua llegó muy rápido. Lo que más pena nos sigue dando es que no había posibilidad de sobrevivir, no había ninguna bolsa de aire para que pudiera salvarse alguien. Así que nos vamos hasta Bonaire, donde está Javier Bastida. Javier, en un centro comercial con 300 plazas de aparcamiento. Está claro que Bastida, todos los programas de La Sexta que lo invitaban, pues soltaba la rumorología que, significa que no hay bolsas de aire que nos hagan ver pues una pequeña esperanza de que alguien haya podido noticias. Bueno, ya casi producía escalofríos. De la UME que están aquí Bueno, esto ya hablando de otro tema, pero no. En este centro comercial Bonaire sí que han hecho ya una inspección ocular previa con un kayak, los miembros de la UME, también con un dron de la Policía Nacional, y en la primera inspección no han encontrado, en esos primeros vehículos no han encontrado víctimas, pero sí... Vale, esto ya cuando dan, pero vuelvo a repetir, La Sexta, Antena 3, el plural, algún medio más lo difundió, y obviamente también Iker. Iker, pues pidió disculpas. Pero la cuestión es, ¿de dónde venían? Es decir, ¿por qué la gente decía que eso era un cementerio? No sé, había un rumor como que valencianos, o el de la UME, o lo que sea, es decir, que al final hubo una paranoia colectiva en la cual yo creo que hasta se creyeron que era verdad. De hecho, voy a volver al hilo. Quiero, porque aquí pongo, ¿no? Que Negre y Hércules, que es de Vox, difundieron parking, yo creo que, es decir, difundieron audio en este hilo. Bueno, aquí está la escena, ¿no? Que no la hemos puesto antes. Vale, pero tenemos que entrar en el garaje y hacer la prueba. La escena de Rubén Gisbert, por el cual echaron. Que Iker Jiménez no se enfadó porque mintiera, se enfadó porque se hizo público que Rubén Gisbert, para hacer que está sucio, miró que no lo veía nadie, pum, y se puso de
de rodillas. Esto se hizo súper viral en su momento. Vale, estamos listos para la prueba. Bueno, fijaros, este es el momento. A ver, me han confirmado que hay cientos de personas. Es posible que haya mucha gente, pero es una especulación. Sobre todo la noticia que... Este es el momento del encuentro. Dice, a mí me han dicho que hay cientos de personas fallecidas. Dice, no, yo acabo de venir y no. Bueno, pero me han confirmado que hay cientos de personas. Es posible que haya mucha gente, pero es una especulación. Sobre todo la noticia que se supo ayer, que la acaba de desmentir. Acabamos de hablar con uno de la UME que están achicando el agua en la puerta. Nos ha dicho que nadie todavía ha entrado ahí abajo. Bueno, nadie ha entrado ahí. Por lo tanto, toda la desinformación, todos los audios que vamos a escuchar, toda la mentira. Nadie había entrado ahí. De hecho, justamente es cuando están sacando agua y es cuando ya el propio Ndongo, Rubén Gibert, dice todo eso y se habla con ellos y dice que todo eso es mentira, que nadie ha entrado ahí. Bueno, se lo dicen los que están ahí en ese mismo momento. De hecho, viene de ahí. Eso es en Bonaire. Bueno, no os voy a poner el vídeo completo. Ahí viene el bulo de los tickets, las diferentes versiones que da. Yo lo que quiero buscar son los audios para que veáis. Aquí está. Vamos a escuchar el de Hércules. Estos son los audios que se movió desde Vox. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Que los números que dan realmente no son los reales. Acabo de hablar con un amigo mío bombero y dice que ayer encontraron en un garaje a 65 personas fallecidas. Y parece ser que hoy en el centro comercial de Bonaire, que han empezado a quitar el agua, dicen que hay cientos, que posiblemente pudieran haber hasta 800 personas fallecidas. Bueno, audio 1. Bueno, de hecho... Y os voy a decir que nos acaban de decir la UME que han entrado los buzos de la UME en el parking de Bonaire y se han tenido que salir porque es un cementerio. O sea, es desolador. Es que es desolador. Y lo peor de todo es que nosotros tenemos que dar la cifra oficial que nos van enviando los de emergencias y no la han actualizado desde ayer por la mañana. O sea que todavía estamos dando que hay 202 muertos porque evidentemente hasta que no nos van diciendo más nosotros no podemos decir una cifra inventada. Todo esto es el día 3, ¿vale? Todavía nadie ha entrado dentro de Bonaire y ya están diciendo que ya han entrado buzos, que eso es un cementerio. Bueno, vamos a ver el que comparte, bueno, mucha gente, Capitán Bitcoin, bueno, todo el Troll Center, pero aparte, fijaros, no estamos hablando, esto no es broma, es que fijaos, 2 millones de visualizaciones, 5.000 likes, 20.000 likes, 5.000 retweets, Capitán Bitcoin, dentro del Troll Center de Vox. Javier Negre también lo comparte. Vamos a ver, de hecho es que no lo han borrado, estos sinvergüenzas no lo han borrado. Fijaros lo que compartía esta gente, ¿vale? Me acaba de informar un amigo que está en los buzos estos de los GEAS que el parking de Bonaire es un completo cementerio. O sea, los buzos salen y no quieren ni volver a entrar. Los buzos salen y no quieren volver a entrar. No había entrado ningún buzo cuando todos estos audios estaban moviéndose. Están destrozados. Dicen que aquello es un cementerio, el parking. O sea, van a salir miles de muertos más. Van a salir miles de muertos más. Trabajando, descansen en paz. Bueno, el tipo este es un nazi, ¿vale? En su momento lo analizamos. Pero nada, Negre ni lo ha borrado. Bueno, aquí está, bueno, por si había alguna duda, en su momento vimos su perfil. Nazi, pero nazi con esvástica, no ninguna tontería, ¿vale? Digo porque, en fin, ya sabéis las relaciones que tiene esta gente. Bueno, aparte de Gref y más gente que, bueno, pues dejó caer ahí. Bueno, quería poneros los audios antes de seguir porque esto se compartió masivamente y mi teoría es que, bueno, pues se viralizó, ya veis las cantidades que tenían y la gente se creía que era verdad y cuando le preguntaban que era así. Pero fijaros, y esto es lo peor de todo porque obviamente aquí están los que crean el bulo, los que crean los audios y los mueven, ¿vale? Para que la gente se lo crea. Y luego está la gente que los inventa y los crea. Y fijaros porque el día 5 ya se supo que, como veis aquí, tras realizar la búsqueda completa del parking de Bonaire no se ha encontrado ninguna víctima mortal. De hecho, apenas había coche. Y fijaros quién responde aquí. Hoy buscando información digo, hostia, Jan sin miedo. El tipo este que le echa gas pimienta dice, hay fotos con víctimas en la superficie y muchísimos testigos. Claro, todos los testigos que habéis visto los vídeos y que habéis escuchado los audios. Pero no hay absolutamente nada. Fijaros quiénes comparten. Y estamos hablando otra vez, 7.000 likes, 4.000 retweets. Una señora que no está bien de la cabeza, que dicen que le han borrado los vídeos, diciendo que tienen las pruebas de que están sacando miles de cadáveres de Bonaire con furgonetas frigoríficas. Le borran su vídeo y censuran sus canales.
Vamos a ayudarla a que rule. Y que rule. Fijaros quién compartió este vídeo, entre otros, con 9.000 retweets, 23.000 likes, 2 millones de visualizaciones. Bueno, Vito Quiles también en Dongo. Esto es el 5 de noviembre, cuando ya se sabía que no había ningún muerto y lanzaron el bulo de que es todo mentira, que están sacando miles de cadáveres y aquí están las pruebas. Pusieron un vídeo grabado el 30 de octubre. El 30 o el 31, de hecho lo publicó el diario El Levante. El día 31 publicó este vídeo. Es el mismo, ¿vale? Es el mismo, no lo pongo en movimiento, pero es exactamente el mismo vídeo. Y que ese vídeo es en el centro comercial, si no me equivoco, pues sacando las cosas que son rescatables, no sé, electrodomésticos o incluso comida, no lo sé. Pero eran cosas que sacaban del centro comercial en cámara frigorífica, no de ningún parking. Entonces, ese vídeo, una zumbada, como la que hemos visto, lo subí a su canal de Telegram, por lo que sea, le borraron seguramente desde las autoridades, no sé quién se dice, todo esto es mentira y esto es grave, y lo borraron, pero ¿quién lo compartió? Pues Vito Quiles y compañía, difundiendo que aquí están las pruebas de todo, ¿no? Fijaros porque no fue el único bulto, de hecho, siempre compartido por cuentas de estas, vuelvo a repetir, aquí ya sabéis que hay bots, también la gente que se quiere creer, bueno, la Gaceta se inventó que y esto ya es más adelante, esto fue el 9 de noviembre, o el 8, los vecinos denuncian que no se está diciendo la verdad, que nos ocultan. La UME retira más de 12 cadáveres de un garaje de Paiporta y avisa a los testigos, no grabéis y no digáis nada. Bueno, eso es cierto, lo que le dicen no grabéis, porque se estaba haciendo un posible levantamiento de cadáveres, no hubo ningún cadáver, ¿vale? Pero la Gaceta lo publicó y todo el Troll Center lo difundió. Bueno, pues ahí está, todo esto fue un bulo, maldita.es lo desmontó. Y ahora, señor... Y luego, pues tenemos a este tipo y al otro. Vamos a hablar del ya sabéis que todo lo que difunde Vito Quiles, Alvis y compañía, pues él también lo replica. Fijaros lo que decía. famoso parking de Donaire, porque a mí ahora... No sabe ni cómo se llamaba el parking de Donaire, pero aunque no sabe ni cómo se llama, ni ha estado ahí, él ha difundido todos los bulos sobre el parking de Bonaire y sigue insistiendo que nos quieren ocultar porque es un relato, porque si hubiera 1.000 muertos en Bonaire, el gobierno de Pedro Sánchez caería. Están sacando en programas de estos como lanzador de bulos. Mire, señores, voy a decir una cosa. Hay audios de gente de Valencia diciendo que hay fallecidos en el Bonaire, que se están sacando en camiones frigoríficos blancos de 3.500 kilos. Yo vuelvo a decir, es una cosa de locos que estos tipos todos los días, sobre todo cuando hay muerte, lo hemos visto cuando asesinaron a los 3 guardias civiles, esta gente difunde bulos. Cuando hubo la paliza en Torre Pacheco, sacan bulos. Todos los días, son profesionales de la mentira, no les pasa nada. De hecho, ganan seguidores, ganan likes, ganan dinero, incluso algunos ganan votos, como Alvise, y no les pasa nada. No lo digo yo, lo dicen los valencianos. Claro, y él dice que es que no lo está diciendo, no lo está inventando él, es que alguien de Valencia se lo ha mandado, igual que lo de Torre Pacheco. Es que no lo digo yo, me lo mandan de Torre Pacheco. Me han mandado un audio que va a cambiar la historia. Y era un audio diciendo que había un juego que el que le pegara la paliza más grande a un viejo ganaba y que se daban votos y que lo subían a redes. No se subió ningún vídeo de la paliza al mayor de Torre Pacheco. Dani Desocupa, Alvis y Vito Quiles subieron vídeos falsos de otras localidades o de otros años diciendo que eran todas en Torre Pacheco por Magrebí. Y no les pasa nada. Y de verdad es una cosa de locos. Yo desde aquí ya sabéis que todo esto lo denunciamos, pero ¿cómo puede ser que las autoridades, la justicia, las instituciones que le correspondan no hagan nada? Cuando esto claramente es gravísimo. Guardias civiles ayer me decían que en las custodias creo que en la Feria de Valencia, están prohibiendo que nadie lleve teléfonos móviles. Me están diciendo, no lo digo yo, me podréis llamar a mí el bulo, es que me cago en vuestros, que están entrando forenses a levantar cadáveres, continuamente. Si en un puente de un pueblecillo encontraron 38 cadáveres... Otro bulo, es decir, es que replica todos los bulos que crean o en redes sociales o Hércules o La Gaceta, los dos son medios de Vox, y lo tienen como estrategia y no les pasa nada ni a Vox, ni a La Gaceta, ni a Hércules, ni a Vito Quiles, ni a Alvise, ni al pavo este. Es una cosa de loco y lo hacen diariamente. La gente de Valencia está indignada porque sigue diciendo que sí hay cuerpos en Bonaire y que lo han tapado. Tenéis que pensar una cosa, el gobierno está en la cuerda floja. Si ahora mismo aparecieran los cadáveres que todo el mundo dice que hay en Bonaire y que han sacado de noche en camiones civiles escoltados por la UME... Es acojonante, es que lo dice como si fuera verdad. El gobierno se va al carajo y el gobierno ahora
ha activado toda la maquinaria para paralizar ese relato. Yo no he visto cuerpos en el Bonaire porque no he estado, pero hay cientos y miles de valencianos que no paran de decirlo. Ayer, por ejemplo, una chica me decía, Dani, hay siete chicas que trabajaban en el Bonaire, en las tiendas, que no aparecen. ¿Dónde están? ¿Se han ido de puente? Claro, son una de las 700 muertas en el parking de Donaire. Como dice él, que es de Bonaire, no de Donaire. Es flipante. Quiere venir la fiscalía por mí. Aquí estoy. Pero yo no me voy a callar. Yo he transmitido lo que los chavales y la gente de Valencia me está diciendo. Y es que todos creen que en el parking del Bonaire había cuerpos. ¿Qué ha pasado? Si luego me meten un dron cuando los han sacado. No lo sé, porque no he estado allí. Pues entonces cállate la puta boca. No, es decir, es increíble, en fin, que esto pase. Pero vuelvo a decir, esto es cuando ya se sabía y estaban todas las pruebas y los bomberos salen diciendo que no hay absolutamente nada. Esto es a posteriori. No que se creyeran el bulo, no, que ya se sabe que es mentira y siguen inventando y reinventando. Bueno, fijaros que eso es de hace un año. Pero esto es el 3 de octubre y bombazo de última hora. Víctor Aldama acusa a María José Montero Sánchez Castellón. Ahora mismo voy a por todo y afirma tener pruebas que hubieron más de 1000 víctimas en La Dana. ¿Pero cómo se puede escupir a la cara de las víctimas o cómo se puede mentir cuando hay 229 víctimas que son, de hecho hay 2 cuerpos todavía que no se han encontrado, los reclamados por las familias? ¿Dónde están las pruebas? No hay ninguna prueba. Igual como lo de Pedro Sánchez, de no tengo ninguna prueba. Bueno, ¿cómo puede ser que Dani Desocupa, un año después, diga que hay 1000 cuerpos desaparecidos? Y que es porque lo dice Aldama. Pero ojo, no es que ya lo diga Dani Desocupa Aldama, es que lo publica como si fuera verdad The Objective y La Razón, entre otros medios. Y realmente, ¿cómo puede ser? Ojo, ¿cómo puede ser? Claro, lo publican y luego tiene récord. Una publicación normal tiene 50 likes, lanzan un bulo, 3.000 retweets, 10.000 likes. La noticia más vista de La Razón y la noticia más vista de The Objective. Claro, es un negocio. Pero ojo, la cantidad de bulo de esta gente es que esta semana, un año después, se ha conocido esto que decía, exclusiva, audio del concejal de Alfafar, que mandó tirar ropa de la basura, reconoce que eran prendas donadas a los afectados y que se acumuló demasiada. Todo esto es un vídeo de 2 minutos editado, manipulado. Fijaros, 1,7 millones, 9.000 retweets, 21.000 likes. Era un bulo. 25.000 likes, dice. Fijaros, tenía ahí un compinche que trabajaba ahí y le dejó entrar. Ahí está. Tiran al vertedero toda la ropa que habéis donado. Ha ocurrido en la localidad de Alfafar. Toda España tiene que ver esto. 25.000 retweets, 50.000 likes, 10 millones de visualizaciones. Ahora se sabe que es mentira, pero a este tipo no le ha pasado absolutamente nada. Pero absolutamente nada. De hecho, mienten y siguen mintiendo. Bueno, ya lo vimos el otro día, pero aquí está parte del audio donde Alvise le decía a Vito Quiles lo que tenía que decir para liársela. La conversación que prueba cómo los agitadores Vito Quiles y Alvise Pérez se inventaron un bulo sobre la ropa donada al Ayuntamiento de Alfafar en los días posteriores a la Dana. No sé si es que estás buscando tratar de hacer daño. No, si yo para nada no quiero hacer daño. Te invito a venir mañana aquí, yo no voy a hablar más por teléfono. Esa ropa tuvo que tirarse al vertedero por motivos sanitarios. Empezaron a salir bichos y polillas que las hemos visto cuando hemos estado apartando la ropa para moverla de un sitio a otro. Una decisión avalada por profesionales sanitarios. Tenemos médicos ahí, incluso hay una bióloga que nos dijo que eso era un foco de infección. Pero ellos insisten en su bulo. Entonces la han tirado por cantidad, no porque realmente la ropa estuviera defectuosa. No. La hemos tirado por evitar una infección. Por detrás podemos escuchar cómo Alvise le da instrucciones para seguir coaccionando al concejal. Querían hacer creer que se tiró por negligencia y falta de capacidad, y sin ningún tipo de escrúpulo lo publicaron así en sus redes sociales. Es todo ropa en buen estado. Es una puta vergüenza. De hecho, el propio Vito Quiles subió una conversación manipulada a sus redes para intentar corroborar su bulo. En ningún momento hemos tirado ropa que no se haya inspeccionado antes. Hemos tratado de salvar lo máximo. Mentiras con el único objetivo de sembrar odio en mitad de una tragedia y que ahora quedan al descubierto. Bueno, digamos que luego están todas las mentiras, ya de Mazón no voy a entrar, pero o del propio PP y los medios pues atacando a, bueno, principalmente a organizaciones gubernamentales, ¿no? A la Confederación de la Cuenca Hidrográfica del Júcar,
a la EMET, ¿vale? Y luego a la Cruz Roja o a otras organizaciones, luego para pedir dinero, y luego todo el tema de las presas, que si Franco, que si los chemtrails, que si nos están fumigando para inundarnos, que si la OTAN. Ha sido tremendo, y yo vuelvo a decir, igual como no hay que, digamos, la gestión, ¿no?, de Mazón, del gobierno de Mazón, pues ni hay que olvidar ni hay que perdonar. Yo digo que un año después de la Dana, ni olvido ni perdón, no solamente para Mazón y su gobierno, sino también para todos estos mentirosos, porque, vuelvo a repetir, esto es gravísimo, usar el dolor de centenares de muertos y aprovechar de manera intencionada. Otra cosa es el que se crea el bulo, pero el que lo crea de manera intencionada, como es el caso de Alvise y Vito Quiles, que son profesionales de ello, que no les pase absolutamente nada. Y creo que esto es una de las lagras que tenemos. Pero es que el problema también viene porque esta gente, ya vuelvo a decir, está financiada con dinero público. Es que fijaros que a pesar de pillarlo, el tipo decía, tenía la cara dura de decir: nunca hablé de muertos o cadáveres en el parking de Bonaire. Alguien de la UME me informó de que había vehículos atrapados en el parking que no pudieron salir a tiempo. Ya. Tú no has dicho. Ahí la ha pillado Rubén Sánchez. Urgente. Los buzos de la Guardia Civil se niegan a entrar en ese parking de Bonaire. Esto es un cementerio, una locura. Algunos se empeñan de nuevo en intentar llevar esta tragedia como la pandemia, manipulando y ocultando las cifras. Y este tipo, que se dedica a mentir como profesión, y cuando le pillan en una, inventa otra, que es militante de Vox, que ha cobrado de Vox, pero que ahora, primero en estado de alarma, luego en periodistas y tal, siempre financiado por gobierno del PP, a dedo, para que mientan, obviamente, o para que insulten, para que acosen. Como ha pasado en colegios o en domicilios, ¿no? Bueno, pues no solamente pasa con personajes como estos, sino que presentadores de televisión, como el programa de Nacho Abad, hoy o no sé si ha sido hoy o ayer, seguían repitiendo el bulo de que la UME no había ido, cuando estaba incluso antes. La UME, cuando estaba en el Ventorro, si cuando ya había inundaciones en Utiel, ya estaba la UME ahí. Y dicen que no llegó hasta el cuarto día. Pero lo dicen en un programa en prime time. Fijaros, esto está pasando hoy. No se nos olvide, la unidad militar de emergencias tardó 4 días en ir. ¿Dónde carajo estaba la unidad militar de emergencias? Lo dice el director del programa, Nacho Abad, que tiene como colaboradora a su esposa, que es la abogada de José Bretón, que ya ha dicho que quería sacarlo de la cárcel, porque creía en él. No se nos olvide, la unidad militar de emergencias tardó 4 días en ir. ¿Dónde carajo estaba la unidad militar de emergencias desde el primer minuto? No, bueno, en algunos puntos. Se desplegó, la misma noche ya se había desplegado parte de la unidad. Tardó 4 días en llegar al sitio, Carlos. Lo pedimos en este programa 500 veces. Creo que encabezamos la petición de que fuese el ejército. Si ya estaba antes de que lo pidieran. Antes de que lo pidieran, ya estaban. Y de hecho, era Mazón el que iba pidiendo y se le iba dando al instante. Y de hecho daba las gracias al segundo día, una rueda de prensa, dándole las gracias a que todo lo que están pidiendo se lo estaba dando. Porque al final el que tenía el control es él, pero antes que pidieran la UME ya fue a Utiel. Aparte de la UME, más militares, y la gente se echó las manos a la cabeza por esa petición. La misma tarde, 5 días después supimos que había 3.000 militares que se enviaban aparte de la UME. La misma tarde, Sonia, y tú lo sabes que estuviste allí, en la misma tarde ya se había desplegado parte de la unidad, que no podían llegar a los sitios porque era inaccesible. Y luego es verdad que se fue implementando esa ayuda a otros sitios. Hasta el 5.º día estuvieron abandonados, hasta el 5.º día. La misma tarde, y esos son datos contrastados, el mismo día por la tarde ya se había desplegado parte de la unidad de emergencias. Y esos son datos contrastados. Estas son algunas de las imágenes que hoy la UME ha utilizado para explicar su despliegue en las primeras horas de la Dana. Son las 18:05. El primer elemento había salido de Bétera a las 15:41. El ejército activa en la tarde del 29 de octubre 96 militares y empiezan a rescatar a los primeros conductores en Chiva y Utiel Requena. Lo hacen, según ha afirmado el teniente general jefe, antes de que se activase el nivel 2 de emergencia. Anticipándonos a las órdenes oficiales, anticipándonos, arriesgando vidas, fíjense ustedes. En fin, es que es una cosa de loco, yo para no creerla. Pero fijaros, ya que hemos hablado también del programa de Iker, y esto es de ahora, para que veáis un ejemplo más, ¿no? Por terminar, por algo ya que es distópico. A Sara Santolaya, que sabéis que la tienen en la Diana, por aquí dice: otro tonto que difunde, comparte y cree bulo, como siga así, solo te van a dar el premio Melena del año, infórmate mejor y no siga tanta cuenta para día. Bueno, recordar que esta es la que dio, después de contrastar Lucía Echevarría por buena, diciendo que Podemos había pedido que quitaran la lotería, el gordo de la Navidad, porque era gordofóbico, diciendo que había contrastado y que era verdad, no se lo podía creer, pero que era verdad. Bueno, pues fijaros que esta cuenta que es recién creada, que lo pone aquí, que es cuenta parodia,
como simulando que es Canal Red. Dice Sara Santalaya: mi personaje literario favorito es Robinson Crusoe. Por su valentía y su sentido de justicia robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Lee la entrevista completa en Canal Red News. Bueno, fijaros porque es decir, la mesa, ¿no?, de periodistas, ¿no?, los mejores periodistas de España, Miquel Jiménez, que le den el Princesa de Asturias, el Planeta, el Nobel, el Oscar y un boli para que pinte. Bueno, que para acosar a una compañera tengas que mentir, Miquel Jiménez, la verdad es que es tremendo. Pero esto sigue, es que aquí, como no le pasa nada, fijaros el tipo este que, ya os digo, pongo la de hoy, pero es todos los días. Todos los días. ¿Qué decía Dani Esteve de este bulo de una cuenta parodia? Este es el nivel de Sara la erudita. Sara Santalaya: mi personaje literario favorito es Robinson Crusoe por su valentía y su sentido de justicia. Robaba a los ricos para dárselo a los pobres. ¡Ay, Sara! ¡Qué profundidad! Me imagino que esto lo tenías preparado ya. Este es el nivel. En fin, este es el nivel. En fin, por acabar con buen humor, he visto este vídeo, me ha hecho bastante gracia, pero ya sabéis que esto es, bueno, lo tomamos con humor, pero es muy, muy grave. Alguien se tiene que poner las pilas, pero esto es indecente, ¿no? Para una democracia, para una supuesta civilización avanzada. Obviamente esto nos lleva al barranco total. Y bueno, vi este vídeo volviendo a Mazón, que al final también tiene su responsabilidad y uno de los que miente. Yo creo que periodistas y políticos deben tener más responsabilidad porque aparte le pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Pero bueno, parece que alguien sabe por qué miente tanto el señor Mazón. Atención al vídeo. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Pues eso, antes o después la justicia hará su trabajo y tú no solamente estarás fuera de la política, sino que acabarás entre rejas. Vamos. Y si no pasa eso, pues obviamente no creen en la justicia. Pero bueno, ya sabéis que mentir no es delito, como decía el PP, y hay mentiras que sí deberían de ser delito, ¿no? Sobre todo cuando se aprovechan las muertes de cientos de personas. Intencionadamente, pues se quiere redirigir el dolor y la rabia. Bueno, pues que eso se convierta en odio hacia pues, los rivales políticos o, bueno, pues quien pague, el que te pague dinero público en tu medio, pues, oye, redirige esto e invéntate un bulo contra ti. Pues nada, ojalá y también avancemos como sociedad en que todo esto no quede impune. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.